Yo no veo, ¿cierto? ¿A quién no veo? En este caso, transformando esta idea de afirmativa a negativa, lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? En vez de someone, anyone, or anybody. Y eso lo ocupamos, ¿cierto?, para hablar de forma negativa sobre, ¿cierto?, el no ver a alguien, a una persona en particular. Lo mismo es la pregunta entonces. Did anybody call? ¿Llamó a alguien? No sabemos la identidad. Solo quiero saber si es que alguien, alguna persona, realizó esa acción que es haber llamado. ¿Ya? Y cuando yo respondo de forma negativa, por ejemplo, esa misma pregunta, ¿alguien llamó? Entonces, ¿cómo yo respondo de forma negativa? No, nobody. Or no, nobody. O incluso, solamente con el nobody, nadie. O ya, ¿cierto?, un poco más completo, no one called, nadie. Se dan cuenta que todos significan exactamente lo mismo, nadie. Haciendo referencia a que ninguna persona realizó esa acción. Entonces, esa forma, que es como la respuesta negativa, ¿cierto?, la podemos usar para responder también. Vuelvo a repetir, estamos haciendo énfasis en personas, pero personas que no sabemos su identidad. Para eso nos sirven estas expresiones. ¿Ya? Entonces lo mismo va a pasar cuando hablemos de cosas. ¿Qué es lo que compré? I bought something for dinner. Algo para cenar. ¿Qué es ese algo? No sé, yo creo que realmente estoy informando. Cuando llegue a la casa van a saber. Pero algo para comer, ¿cierto? Algo para cenar. Something. ¿Qué es lo que cambió aquí? Ya no estamos hablando de, ¿cierto?, personas. Ya no es el somebody o el someone, que hace referencia a persona, sino que estamos ocupando el thing. Ustedes saben que la palabra thing, si uno busca en un diccionario qué es lo que es thing, uno va a encontrar que dice cosa, objeto. Entonces, something, algo, en forma afirmativa. Si ese algo es negativo, ¿cómo va a cambiar? En vez, ¿cierto?, del some, el any. Entonces, I didn't do anything on the weekend. No hice nada, ninguna cosa. Pues que, claro, esa sería la traducción literal. Ninguna cosa el fin de semana. Como tiene un contexto negativo, ¿cierto? Nuevamente entonces tenemos que usar el any para indicar, ¿cierto?, esa acción negativa. Lo mismo es si yo formulara una pregunta sobre algo, sobre una cosa. Is there anything in the refrigerator? ¿Hay alguna cosa o hay algo en el refrigerador? ¿Y tú qué me dirás? No, nothing. Obligado a acostarse muerto de hambre. No hay nada. There's nothing in the refrigerator. No hay nada, ninguna cosa en el refrigerador. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, muchachos y muchachas, aquí lo único que va a ir cambiando es la terminación. Como dije en un instante, para personas, el body o el one, ¿cierto? Para cosas, el thing, ¿cierto? Obviamente acompañado con el some para lo afirmativo, el any para lo negativo o interrogativo, y el no, ¿cierto?, más ahí obviamente la frase que hace referencia a objetos para las respuestas cortas negativas. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar con los lugares? Lo mismo. Pero, ¿qué va a cambiar? La terminación. Ahora, como estamos hablando de un lugar, entonces ocupamos el where para referirnos a esos lugares. Si yo hablo de forma afirmativa, let's go somewhere this weekend. Vamos, ¿dónde? Algún lugar. A alguna parte. No tengo claro dónde, pero salgamos, vamos a alguna parte de este fin de semana. Y ahí empieza la pelea. No, pero di tú dónde vamos. No, no sé, diga usted nomás. No, no sé yo tampoco. Pero alguna parte, salir, ¿cierto? Somewhere, alguna parte, algún lugar. Forma negativa, ¿qué es lo que va a cambiar? En vez del some, el any. We didn't go anywhere this summer. O sea, no fuimos a ninguna parte, a ningún lugar este verano. Anywhere. Ojo, cuando hablamos de oraciones negativas, independiente hablemos de personas, objetos o lugares, tiene que haber un elemento negativo. Si se dieron cuenta, aquí en todas hay un elemento negativo, ya sea un auxiliar o algo que me indique que la oración está en forma negativa. Y ahí recién yo ocupo el anything o el anywhere o el anybody.
¿Ya? Tiene que tener ese peso negativo. Creo que siempre está relacionado con el tiempo pasado. No necesariamente, lo que pasa es que claro, aquí hay como una coincidencia que las tres ejemplos están en tiempo pasado. ¿Ya? Pero porque claro, aplica porque si tú dices no vi a nadie, tienes que repetir como en pasado. O si yo digo, ¿sabes qué? No escuché nada. En pasado. Ahora, ahí estamos en el presente, se supone, ¿no? Claro, la que viene a continuación es la pregunta está en presente. Pero acá igual está en presente. Aquí igual. No, me lo pedí acá, pues. Me lo escribió usted. Ah, sí. Claro, exactamente. Lo mismo entonces si yo quiero preguntar por un lugar, ¿is there anywhere to park? ¿Qué quiero saber? Si hay algún lugar, ¿para qué? Para estacionar. To park, para estacionarse, ¿cierto? No sé el lugar exacto, no sé dónde queda, pero necesito saber si hay algún lugar disponible para realizar esa acción. Por ende, como es una pregunta, anywhere to park. Respuesta negativa. No, nowhere. Sabes que no hay lugar. O there's nowhere to park, que sería como la respuesta un poquito más completa, pero que de igual manera está de forma negativa. O sea, no hay ningún lugar para estacionar. Entonces, muchachos, esto es solo una repetición de los mismos elementos, solo vamos cambiando, ¿cierto?, la terminación según lo que se está hablando. Ya dijimos, people, ¿cierto?, con el body o el one, things, objetos, momentos, ¿cierto?, con el thing, ¿cierto?, y obviamente lugares, como ya indicamos recién, con la terminación web. Ahí obviamente lo único que tenemos que tener claro es la connotación. Si yo voy a hablar de forma afirmativa, de forma negativa, si voy a formular una pregunta, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Cómo transformaría esa pregunta? Si yo ya dije, vi a alguien, o no vi a alguien. ¿Cómo formulo la pregunta? Do you see? Si estamos hablando de una persona, anybody, exactamente. Do you see anybody? ¿Viste a alguien? ¿O ves a alguien? ¿Sí en presente? Y mi respuesta será entonces, si mi respuesta es afirmativa, yes. Bueno, aquí tenemos dos tipos de respuestas. Si la respuesta es directa, asignamos corta, yes I do. O si quiero responder con los mismos elementos, yes I see. Yo veo. ¿A quién veo? Respuesta afirmativa. Somebody or someone. Sí, veo a alguien. Eso entonces para people, personas. Para objetos o cosas, objects or things. Escuché algo. ¿Escucharon? No, pero un ejemplo, ¿no? I hear. Oye. I hear, ¿qué cosa? Algo, o sea, something. Entonces, si ustedes lo escucharon, ¿qué tendrían que decirme? I don't or I didn't hear. ¿Qué es lo que no escuché? Anything. No escuché nada. Pero ¿cómo no miren? Presten atención. Ahora les pregunto. Did you hear? Lo mismo, ¿cierto? Para la pregunta, el mismo, ¿cierto? Elemento. Did you hear anything? ¿Escucharon algo? Entonces tú responderás. Si escuchaste,
este caso, como formulé la pregunta en pasado, yes I did. Si mi respuesta quiere ser un poco más, ¿cierto?, completa, como en este caso, yes, I hear something. Sí, oí algo. Y si mi respuesta es negativa, no, nada. Entonces, respuesta afirmativa, yes, I hear something. O respuesta negativa, como dijimos recién, no, nothing. Nada. Ahí va a depender, obviamente, ¿cierto?, de la connotación. Y si estamos hablando de una cosa, de una persona o de un lugar, como dijimos recién. ¿Ya? Entonces, muchachos, todo esto, ¿cierto?, es parte de los contenidos para mañana, para el jueves. Por supuesto, esta parte de acá, o sea, este elemento, este contenido, lo más probable es que aparezca en forma de alternativa, ¿ya? Entonces hay que primero ir analizando bien la alternativa, la pregunta, para escoger la alternativa que mejor complete cada una de esas ideas, entendiendo siempre, ¿qué cosa? Esto primero. People, think or place. Eso primero. Entender, analizar cuando yo me enfrente a esa pregunta o a esa oración. Y luego ver si estoy hablando o se está expresando de forma afirmativa, negativa o interrogativa, ¿cierto? Para, obviamente, escoger con la alternativa que mejor complete bajo esa idea o bajo esa connotación. Ya, y eso es lo que nos faltaba, ¿cierto?, por revisar, que si bien ustedes ya lo habían hecho a través de la guía que ocupamos en esa oportunidad, pero por si acaso, ¿cierto?, si es que había alguna inquietud o duda. Lo malo que la única que hizo inquietud esta fue la Yulitza, porque la Yulitza no es tanto, entonces, pero bueno, de igual manera sirve para que ustedes tengan claro el concepto, ¿cierto?, de esto que no vimos presencialmente en clase. ¿Ya? Ya, les dije ayer que hoy día nos íbamos a centrar, ¿cierto?, en hacer una revisión, por supuesto, del temario, lo que faltaba, ¿cierto?, que lo indicamos recién. Igual esto está en el libro, o lo pueden encontrar en la misma guía, ¿cierto?, que ustedes trabajaron, en los PPT también que están subidos en ABA, y también que íbamos a hacer énfasis a las situaciones tipo prueba oral. Chicos, miren, yo voy a ser bien transparente con ustedes, aquí no hay nada que ocultar, y tampoco la idea es que les vaya bien y se preparen de buena manera. En teoría, a ustedes se les debería formular 2 preguntas en la prueba oral, ¿ya? Más una tercera pregunta, pero que se tiene que desarrollar entre ustedes. O sea, las 2 preguntas yo se las formulo a cada una, y la tercera pregunta se la formulan entre ustedes, según un tema que se ponga en cuestión, algo así. Entonces, ¿cuáles pueden ser las 2 preguntas, ¿cierto?, que podrían aparecer, digamos, de forma individual? Indicamos, ¿cierto?, alguna de las opciones que tenemos acá, ¿ya? Entonces dijimos en su momento, ¿cierto?, que aquí para que ustedes puedan practicar, ¿cierto?, la idea, ¿cierto?, sería revisar este contenido, ¿cierto?, y más o menos tener una idea del tipo de tema del que vamos a hablar en esta prueba oral, ¿ya? Por ejemplo, si a mí me aparece esa alternativa o de alguna manera una pregunta parecida a esto, en donde dice I'm taking my driving test tomorrow. Ya, y yo tengo que ser optimista en cuál va a ser el resultado. De alguna manera yo tendría que expresar una idea en qué tiempo verbal. Futuro, ¿cierto? Porque aquí me está diciendo que esto lo voy a llevar a cabo mañana. Entonces, ¿cuál sería mi opinión siendo optimista y hablando en futuro? ¿Cuál es el tiempo que nos ayuda a hablar en futuro para esta oportunidad? Will, ¿cierto? Entonces, ¿qué deseo yo o cuál es mi anhelo, cuál es mi decisión? Que me va a ir bien, ¿cierto? O que te va a ir bien si yo le estoy indicando a mi compañero o compañera. Ya, si le estoy indicando a mi compañero o compañera, ¿qué tendría que decirle o expresarle frente a esa idea? You o I, ¿cierto? Ahí depende de quién está hablando, primera o segunda persona. You will be. ¿Tú estarás? ¿O tú obtendrás?
Cambiamos el verbo entonces. Verbo obtener. You will get. ¿Qué vas a obtener? Good. Un buen resultado. You will get, for example, a good result or a good test result. ¿No? Obtendrás un buen resultado en esta prueba. ¿No? Yo me parece que hay que ser optimista, tiene que fijarse en eso. ¿Ya? O por ejemplo, decirle otro consejo, lo harás bien. ¿Cómo podríamos decir eso? You will, verbo hacer, do. You will do it. For example, you will do it great. Lo harás, pero maravilloso. ¿Ya? Entonces, obviamente, como aquí la tarjetita me dice que tengo que ser optimista, obviamente tirarle pura buena vibra a la persona. ¿Ya? Va a decir, no, hay que perder. Nada que hacer, mejor no vaya. Ya, hay que ser optimista según lo que dice ahí. Caso contrario, si me dijese, cierto, ser pesimista, ahí le puedo tirar toda la caballeta. ¿Ya? Pero de igual manera, ¿cuál sería si yo tuviese que ser pesimista? Lo único que tendría que hacer esta idea en forma negativa. You won't get a good result. No obtendrás un buen resultado. O you won't do it great. No lo harás muy bien. ¿Ya? Ahora, independiente del tema, porque acuérdense que aquí el tema salió la tarjeta por una prueba, ¿cierto?, de manejo. Obviamente las situaciones ustedes tienen que ir acomodándolas según lo que les aparezca en esta tarjetita. ¿Ya? Have you ever bought clothes online but you never wore it? Tiempo verbal de esta pregunta. Present perfect, muy bien, estamos hablando de una experiencia, ¿cierto? ¿Has alguna vez, qué cosa? Vendido ropa por internet. Comprado ropa por internet, pero never worn it. O sea, tenerla guardada todavía ahí en el closet. Nunca la vendió. Nunca la has usado. Primero, como esta es una pregunta directa, que tendría que responder yo, primero si es que sí o si es que no, ¿cierto? Entonces, lo primero, yes, I have. Muy bien. Sí, he comprado. Y ahora explico, ¿cierto? ¿Por qué nunca la usé? Y ahí entonces empiezo a detallar. ¿Y los detalles en qué tiempo son? Pasado. Entonces, I never wore it. Nunca la usé. Y aquí doy las razones. Because. Y aquí hay que hacer memoria. ¿Se acuerdan los verbos que me ayudan a decir la ropa que me queda bien o que no me queda bien por ya sea tamaño, talla o por cierto la forma en que se ve? Fit y suit. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? El suit es cuando me queda por un tema de talla o no me queda por un tema de talla. Y el fit, ¿cierto?, es cuando se me ve bien. O lo contrario, en forma negativa, no se me ve bien. Don't fit. ¿Ya? Entonces, en este caso, I never wore it because, si no la usé, ya tiene un tema, una connotación negativa, ¿cierto? ¿Por qué nunca la usé? Because, como estoy hablando de ropa, it didn't, como es en pasado, y aquí ocupo el verbo, fit o fit. Ahí anoté las dos opciones, porque puede ser tanto con el verbo suit como el verbo fit. Porque nunca me quedó. ¿Ya?
Obviamente, si no me quedó por temas de talla, should. Si no me quedó por temas de cómo se veía, fit. Y ahí esa sería una razón del por qué nunca lo usé. Según la imagen, sweet o fit. Sweet. Sweet. Sí, no le queda, ¿cierto? Por un tema de talla. Y esa sería una razón de responder, o una forma de responder, ¿cierto? Para dar las razones frente a esa situación, en donde estamos hablando de una experiencia, ¿cierto? Frente a la situación que se presenta. Qué buenos hábitos. Dice la tercera tarjetita, what good habits do you have? ¿Qué buenos hábitos tienes tú? Say 3, y para mencionar usamos cuantificadores, too much, too many, enough, etc. Ya, cuando hablamos de buenos hábitos, por ejemplo, uno podría decir, como bien, tomo agua suficiente, ¿cierto? Durante el día, me alimento, ¿cierto? Como corresponde, etcétera, etcétera. ¿Ya? Hago ejercicio lo suficiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, voy a hablar por acá. ¿No? Sí. Ya. 3 good habits plus quantifier, ¿cierto? 3 hábitos positivos más los cuantificados. El cuantificador, ustedes escogen, ¿cierto? Que quieran de alguna manera señalar. Entonces, por ejemplo, un buen hábito sería tomar agua, ¿cierto? Diariamente, o demasiada agua, el agua suficiente. Entonces, ¿cómo diríamos, por ejemplo? Yo tomo suficiente agua al día. I, verbo, drink. Ya, aquí es donde tengo que aplicar el cuantificador. Si yo quiero decir suficiente agua o cierto agua suficiente, o mucha o poca, cierto, dependiendo. Pero como es un buen hábito, entonces puedo decir ocupar el enough, cierto, para decir que tomo agua suficiente. Entonces I drink enough water. Bueno, me confunde, parece como si Mírate. Y ahí apliqué, ¿cierto? Un hábito que es afirmativo, que es el tomar agua, y lo ocupé, ¿cierto? Con un cuantificador, que en este caso sería el no. Tomo suficiente agua en un día. Hábito positivo, ¿cierto? Un buen hábito. ¿Qué otro hábito sería positivo, afirmativo? Sí. Hago mucho ejercicio. I do. Aquí cuando hablamos de mucho puede ser a lot of, ¿cierto? Too much, ¿cierto? Ahí pueden ocupar ustedes el cuantificador que quieran. I do, la vamos a ocupar el a lot of exercise. Lo mismo, ¿se dan cuenta? Solo cambié el cuantificador, ¿cierto? La idea es que si son 3 ideas distintas, 3 hábitos distintos, ocupar obviamente 3 cuantificadores distintos para que demuestren que tienen el manejo del vocabulario. Y un tercer hábito, Así hace la cabeza. ustedes lo inventan, ¿no? Les dé toda la idea yo mismo. Ustedes van a tener que crear ese día. Ya, comer saludable, ¿cierto? Ya, digamos comer saludable. Entonces, I eat. Aquí tengo que indicar el cuantificador. Mucho, too much o much solamente. Acuérdense que el too much es cuando era demasiado. Como ustedes saben, todo es demasiado, también puede ser malo. Entonces, much, solito. Allí, much. Healthy food. ¿Ya? Como harta, ¿cierto? Una cantidad importante de comida
saludable, healthy food. Y ahí está el cuantificador nuevamente, que lo cambiamos, ¿cierto? Ahora al much. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, chicos, como esta situación tipo, la idea es que ustedes entiendan primero por lo que se les está preguntando y ahí ocupen el cuantificador con la actividad que quieran mencionar. ¿Profe, qué significaba too many? Too many, también, demasiado. Pero ¿cuál es la diferencia entre el too many y el too much? Que el too much es para lo incontable y el too many es para lo contable. Exactamente. Y aquí por eso ocupamos el match, porque la comida, el concepto comida es incontable. Si yo la divido en tipos de alimentos, bla, 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 ahí se puede ser contable. Ahí hubiésemos ocupado el many si fuese así. Y aquí lo mismo, miren, si aquí se repiten de repente preguntas pero que son más específicas, ¿se dan cuenta? Ahora estoy preguntando por un hábito en particular. Do you think you drink enough water? Yes, I do. How much? Por ejemplo, I drink enough water in a day. O I drink a lot of water in a day. ¿Se dan cuenta aquí? Está siendo más específico. Primero, si tienes ese hábito, yes I do, o no I don't, porque también puede que no lo tengas. ¿Cuánto? Debe especificar con los cuantificadores. I drink a lot of water. O en forma negativa, I don't drink much water. No tomo mucha agua. O I drink a little water. Un poco de agua. Y a little, porque el agua es incontable. Acuérdense que la little para lo incontable es la few para lo contable. O el son, acuérdense que también ocupamos. Acuérdense, yo les dije en su momento, habían dos cartillas bajo la manga que podíamos usar siempre, porque se ocupa con lo contable y lo incontable de igual manera. ¿Cuáles eran esas dos? El a lot of sirve para tanto lo contable como lo incontable, y el some para decir algo de o algunos, por no plural. Describe your city or town. Pueblo, localidad, comuna. ¿Ya? Bueno, esto, miren, hoy día, como les dije, yo estoy transparentando todo. Así que esa pregunta, yo creo que en la prueba oral, no. En la escrita, sí. No, es que es mucha información. O sea, describir una ciudad. O sea, descríbeme todo Santiago. ¿En qué me centro? En la persona, en el tráfico, en el tamaño, en mucha información. Entonces, eso para la prueba escrita. Acuérdense que hicimos un ejercicio a través del foro en donde había que describir, ¿cierto?, la ciudad. ¿Ya? Así que ojo con eso porque eso es parte. Ahí sí hay que meter toda la carne a la parrilla, o sea, cuantificadores, formas comparativas, superlativas, adjetivos, todo lo que me sirva para describir de forma correcta, ¿cierto?, mi ciudad. ¿Ya? Así que eso como parte de la prueba oral, no es. ¿Ya? What's the most frightening movie you have ever seen? ¿Se acuerdan que aquí estábamos mezclando forma superlativa con presente perfecto? Entonces, acuérdense que aquí dijimos cuando vimos este tipo de expresiones que en la misma pregunta estaban casi todos los elementos para responder. ¿Por qué? Porque respondo con lo mismo. The most frightening movie, lo único que cambia aquí en vez de you, primera persona. I have ever seen, pasado, was The Exorcist. The most frightening movie I have ever seen was The Conjuring. Fue El Exorcista, fue El Conjuro. Ahí cuando yo detallo, cuando indico cuál fue esa película, eso es pasado, porque la película yo ya la vi. ¿Ya? Entonces eso se responde prácticamente con los mismos elementos, ¿cierto? Solo falta agregar, en este caso, la película. Y obviamente con el verbo en tiempo pasado.
Ya estamos aplicando forma superlativa con el the most frightening, estamos aplicando presente perfecto con el I have ever seen, y estamos aplicando pasado cuando yo digo was the exorcist, was the conjuring. Y ahí mezclamos los tres tiempos verbales. Ya, esta sí puede ser una situación en donde, ¿cierto?, va a ser la tercera pregunta en donde tú le vas a tener que a tu compañero formular una pregunta. ¿Con qué? Con have you ever. O sea, ese es solo el intro. Tú tienes que escoger qué les preguntas. O sea, tú tienes que escoger el verbo y de qué manera le formulas la pregunta. Ejemplo, supongamos me salió esa tarjetita en la prueba del día viernes. Formula a tu compañero una pregunta con have you ever. Aquí recuerden, miren, lo más importante, chicos y chicas, aquí es no complicarse, no se compliquen ustedes mismos, no se pisen la cola ustedes mismos, ocupen verbos que ustedes conozcan. Ya. Primer ejemplo. Have you ever? Entonces yo dije, antes de formularla pensé, yo dije, ya, le voy a preguntar si es que ha comido, ¿cierto? Algo. Entonces yo primero tengo que preguntarme, ¿sé cómo se dice el verbo comido en pasado participio? No. Ya, entonces si no lo sé, descarto esa pregunta. Si lo sé, ¿cómo era? Eaten. Have you ever eaten? Yo le indico. ¿Qué cosa? ¿Qué le llamo a usted? Comida hindú. Have you ever eaten Indian food? Otro ejemplo. Have you ever seen? ¿Qué cosa? ¿Has visto alguna vez anime, una serie en particular, una película, ¿cierto? Ahí ustedes pueden escoger cualquier cosa, ¿cierto?, para preguntar. Ya. Mi compañero me va a responder. Yes, I have. Y de ahí yo le pregunto qué cosa, detalles. Y los detalles, ¿en qué tiempo iban? Pasado. When did you see it? ¿Cuándo la viste? Si es que era una película o una serie. ¿Y qué tendrá que responder mi compañero? Aquí en tiempo pasado. I saw it last weekend, por ejemplo. La vi el fin de semana pasado. ¿Cuándo? ¿Qué le voy a preguntar? No se compliquen. Si le pregunté el cuándo, entonces me falta preguntarle el dónde. Where did you see it? ¿Dónde la viste? I saw it on Netflix, por ejemplo. On the TV, en the cinema. Ahí ustedes escogen obviamente la forma correcta para responder. ¿Ya? Lo importante es que recuerden, esto es una experiencia que se pregunta en presente perfecto y los detalles, valga la redundancia, se detallan en tiempo pasado. Entonces voy a preguntar si has viajado a alguna parte. Have you ever traveled to La Serena? Yes, I have. ¿Cuándo fuiste? When did you go? I went last summer. Fui el verano pasado. Where did you go? No, ya estaría respondida porque ya sabemos que es La Serena. Tendría que cambiar ahí la pregunta. Who did you go with? ¿Con quién fuiste? I went with my family. I went with my friends. I went with my boyfriend, my girlfriend, etc. Detallamos toda esa información en tiempo pasado. Ya, vamos a ir avanzando porque hay algunas preguntas que se repiten, solo cambian los verbos, ¿ya? Entonces aquí también hay una pregunta en presente perfecto, hay que explicar, ¿cierto? Entonces nuevamente los detalles en tiempo pasado como indicamos.
Look at the picture and make a quick decision. Si hablamos de decision, ¿en qué tiempo tendríamos que expresar esa decisión? Futuro. Ya. Si yo veo la imagen, predicción futura o decisión futura. He, porque estaba hablando de ella, she, ¿cierto? She will travel abroad. Ella va a viajar al extranjero, por ejemplo. Now, at the moment, ¿cierto? She will travel. Eso es la predicción, o sea, lo que yo creo que va a pasar, ¿cierto? Predicción futura. Describe your favorite picture. Describe tu imagen favorita. Where were you? What were you doing at the moment? Eso es netamente pasado. ¿Ya? Entonces, where were you? ¿Dónde estabas en esa foto favorita? Verbo to be en pasado. I was in the park. I was in the beach. I was in the south of Chile. ¿Qué estabas haciendo en ese momento? I was drinking or eating an ice cream. I was enjoying the vacation. I was smiling to the camera. ¿Ya? Describí lo que estaba haciendo en ese momento. Did you do anything relaxing last weekend? ¿Hiciste algo que te relajó el fin de semana pasado? ¿En qué tiempo estamos hablando ahí? Pasado. Por ende ahí respondo el pasado nomás. ¿Ya? I was sleeping. I watched a movie. ¿Cierto? I sleep a lot. Dormí mucho. I went to the park and relaxed. Fui al parque a relajarme. Ahí podemos explicar conceptos de distintas actividades que hayamos hecho en ese instante. Ya son lo mismo, ¿se dan cuenta? Did you go anywhere exciting on Saturday night? Lo mismo. ¿Fuiste a alguna parte, cierto, el sábado por la noche? Ya, eso lo saltamos. Eso también. Eso es lo mismo, es parecido. Have you ever bought something online? ¿Has comprado alguna vez algo online? And had a problem with it? ¿Y tuviste un problema con eso? Explícalo. Entonces primero que respondo, yes I have. Y luego doy las razones, los detalles, como ya dijimos en tiempo pasado. Si tuve un problema, ¿qué es lo que pasó? Explico. Por ejemplo, decir I bought, compré a t-shirt, compré una polera, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Cuál fue el problema? It was too small. Por ejemplo, era muy pequeño. Ese fue el problema. Y el problema, en tiempo pasado, era muy pequeño. Entonces, compré una polera, resultó ser o era muy pequeño. Ese es el problema que tuve con esta experiencia, ¿cierto?, de haber comprado online. O, yes I have, ¿cierto? Sí, he comprado, pero I had problems with my credit card. Y eso se llama sencillamente tuve problemas con mi tarjeta de crédito. Y estoy indicando, ¿cierto?, la situación que me ocurrió en tiempo pasado, porque eso, vuelvo a repetir, ya ocurrió, ¿cierto?, ese problema que se nos puede haber presentado en esa oportunidad. Compare Japan and Chile. Use comparatives and superlatives. Una y una comparativa y una superlativa.
¿Qué comparamos? ¿Chile con Japón o Japón con Chile? ¿Cómo que sí? ¿Qué característica tiene Chile? Más largo, ¿cierto? Ya. Entonces digo, tengo que usar el adjetivo largo, large, de una sílaba, o sea, adjetivo corto. Entonces yo podría decir, Chile is, como estoy comparando, que tengo que agregarle este adjetivo, larger, no larger, esa sería la superlativa. Larger than Japan. Chile es más largo que Japón. Larger than Japan. Pero más largo que Japón, estoy comparando. Exacto. O viceversa, uno distinto. Japón y Chile. Japón es más popular, muy bien. Popular. 3 sílabas. ¿Qué pasa en ese caso? More. ¿Y qué pasa con el adjetivo? Mantiene igual. It's more popular than Chile. Compare nuevamente. Y la forma superlativa, o sea, ¿cuál de los dos países se destaca por sobre el otro y por sobre todo sus pares? Japón. ¿Y qué podríamos decir de Japón? De forma superlativa. Que es el país más tecnológico del mundo. O Chile, que es el país más largo del mundo. Ahí podríamos tener dos ideas superlativas. Ya, planteemos las dos como superlativas. Entonces, sí, Chile es el país más largo del mundo. Chile is, ahora sí lo que decía Sebastián hace un rato, is the largest. ¿The largest qué? ¿De qué estamos hablando? De un país. Country. ¿Dónde? De un pueblo. Is the largest. ¿Se dieron cuenta que hay cambio el adjetivo a la forma superlativa? Estoy destacando esa cualidad. O si quiero destacar a los de Japón, Japan is el más tecnológico. O sea, miren, technological. No sé cuántas siglas. Entonces, ahora es superlativo. The most. The most technological. ¿El más tecnológico qué? Country in the world. Y ahí tenemos dos ideas comparativas, dos ideas superlativas entre dos países, ¿cierto? En este caso, Chile y Japón. Entonces, atento a las comparaciones, ¿cierto? Se puede pedir que comparen animales, lugares, países, personas. Lo importante es recordar, ¿cierto?, cómo los adjetivos se conjugan, ¿cierto?, para este tipo de, ya sea comparación o la forma superlativa. What is the most expensive thing you have ever bought? Entendamos la pregunta primero. ¿Qué has comprado? ¿Cuál es el objeto, el artículo, la cosa más cara que alguna vez has comprado? Parecida a cuando vimos el ejemplo de la película. Aquí está lo mismo. Está toda la información en la pregunta para responder. The most expensive thing. Aquí cambio el sujeto nomás. I have bought was
an iPhone. Was a car. Was, I don't know, a watch. A house. Claro, ahí usted indicará lo que sea. Esas son, en realidad, si se dan cuenta, son preguntas directas nomás. ¿Ya? Entonces uno responde con la información que corresponde en base a lo más caro, sí, y ahí lo señalo nuevamente en tiempo pasado, porque eso yo ya lo compré. Esto pasado. Y ahí aplicamos el was nomás para responder. Esta sí que es buena. Say 3 things you have just done. Entendamos primero la pregunta. Si le aparece esa tarjetita, ¿qué tendríamos que decir? Primero entendamos, ¿qué se me está preguntando? Diga 3 cosas que tú has hecho ahora, recién, hace poquito. Just, acuérdense que el just es como decir recién han sido hechos, hace poco. ¿En qué tiempo tendría que responder? Presente perfecto. Aquí vamos a ver esto que ya en el futuro ya lo buscamos. 3 ideas, lo que recién he hecho. Ya, primera. I have eaten my breakfast. Acuérdense, hay que agregar por lo menos complemento, algún complemento para complementar esa acción. Ya, primera idea, I have eaten my breakfast. He comido o he tomado mi desayuno. Segunda idea, I have he hecho mis tareas. Verbo hacer, miren, esta es la misma pregunta. I have done my homework. He hecho mis tareas. Segunda idea. Tercera, lo mismo. I have, aquí lo que va a cambiar siempre va a ser el verbo, según lo que hayas hecho. He usado, por ejemplo, ¿en qué se vinieron para acá? En metro, en micro, en auto, en moto. Ya, independiente del medio de transporte, el verbo, porque yo quiero decir, yo he usado, ¿cierto? I have used my car, the bus, the metro. Bus. I have used the bus. Ya están las 3 ideas de lo que he hecho recientemente. Lo importante es conjugar los verbos. Si vieron correcta aquí, ¿qué es lo que va a cambiar? El verbo, según lo que has hecho recientemente o últimamente. Que no es lo mismo que preguntar, say 3 things you haven't done in your life. Ahora en forma negativa, o sea, 3 cosas que no has hecho en tu vida aún. Y aquí es donde vuelvo a indicar, chicos, ocupen vocabulario que ustedes dominen, porque uno puede pensar, uy, sí, nunca he buceado. ¿Sé cómo se dice bucear? No. Oh, nunca me tiraban paracaídas, ya eso voy a decir. ¿Y sé cómo se dice saltar en paracaídas? No, entonces, ocupar vocabulario que ustedes dominen. Lo que sí, que sea una oración que quede bien expresada y bien dicha. Por ejemplo, miren un ejemplo sencillo. Vamos a ahorrar aquí los 3 hábitos. Por ejemplo, decir, no he viajado a Europa. Aún. I haven't viajado, travel, ¿dónde? To Europe. ¿Cuándo? Aún.
porque espero en algún momento hacerlo. I haven't traveled to Europe yet. No he viajado a Europa. ¿Qué más? Otra idea de lo que no he hecho en mi vida aún. ¿No es? Ya, pero cosas de verdad. Por último, no he comido algo. Pero... Es como si le digo. Ya. I haven't eaten. ¿Qué es lo que no he comido o probado aún? Indian food. Ya, pero cambiemos, por todo lo mismo. ¿Te estás diciendo que con lo que uno más se Cochayuyo. Pero no. Igual, porque son nombres propios. Ya, I haven't eaten. Cambiamos por último la nacionalidad. Korean food. Ya. Japanese food. Mexican food. Ahí ustedes pueden indicar. Y un tercero. No he manejado una moto aún. Ese me gusta. Ese mismo, justo estaba pensando en eso. I haven't driven a motorcycle. ¿Cuándo? Aún. Aún. Ya ahí tenemos 3 ideas negativas de lo que no he hecho en mi vida aún. ¿Se dan cuenta que las respuestas son muy similares? ¿Qué es lo que cambia? El verbo y el complemento. Pero la estructura es muy similar. Ya mencionamos un instante, de hecho lo borré recién, los 3 hábitos positivos o 3 hábitos buenos. Aquí la pregunta, lo único que cambia es que en vez de hábitos buenos, hábitos malos que yo tengo. Entonces eso mismo yo lo puedo, por ejemplo, decir, no tomo suficiente agua. I don't drink enough water. O no como muy saludable. I don't eat too much healthy food. O en caso contrario, I eat a little healthy food, ¿cierto? Como un poquito de comida saludable. Ahí tiene que ver nuevamente con los hábitos buenos o los hábitos, ¿cierto?, negativos, pero ocupando cuantificadores, ¿cierto?, para indicar esa acción que se puede, ¿cierto?, identificar como un hábito bueno o un hábito malo. Compare, o sea, forma comparativa. Your life now, in the present, versus your life at school. Tenía menos preocupaciones que ahora. ¿No se acuerda de su vida pasada? Lo único que me acuerdo es que tenía menos preocupaciones que ahora. Ah, claro. O sea, podríamos decir que ahora usted está más estresada que en su vida del colegio. Ya, ¿y cómo diríamos eso? Porque eso sería una forma comparativa. Cálmase. ¿Qué borró? No sé. Aquí nuevamente lo tenemos que comparar, pero ahora estoy hablando de mi vida, ¿cierto? Entonces tú dices, now, ahora, estoy, I am. ¿Cómo estoy? Más estresado o más estresada. Adjetivo, stress, stress. 2 sílabas. Por ende, I am more stressed than in my life at school. Y ahí comparé. Ahora, en este momento, ¿cierto?, en esta vida, estoy más estresado o estresada que en mi vida escolar. More stress.
¿Cuándo era más feliz ahora mi vida escolar? Ah, no sé. Ah, no sé. Ni lo uno ni lo otro. ¿Qué pasó con la felicidad? O en mi vida escolar no estaba tan preocupado, vivía más relajado, ¿cierto? Ya, comemos relajado, relaxed. In my life school, ojo, porque esto es pasado, entonces ahí el verbo cambia. I was, ¿cómo estaba? More relaxed. More relaxed than. No. Estaba más relajado que ahora. Y ahí estoy comparando mi vida, ¿cierto?, escolar con mi vida actual, ocupando nuevamente lo que es la forma comparativa, porque eso es lo que se me pide, comparar. Penúltima tarjetita. Say 3 housework activities you have already done. Estamos mezclando vocabulario de housework, planchar, limpiar el piso, lavar los platos. ¿Se acuerdan cuando vimos ese vocabulario? Pero mezclándolo con presente perfecto. Lo que yo ya he hecho. ¿Qué hicieron hoy día en la mañana como que hacer del hogar antes de venir a clase? De mi camita. ¿Trabajar? No, pero como que hacer del hogar. Hice la camita. ¿Cómo se dice la cama? Lavar la cosa, ya. ¿Cómo diríamos eso? I have already. Lavar la loza, lavar los platos. ¿No se acuerdan? Se ocupaba con el verbo do, pero como acuérdense aquí el verbo tiene que ir en la forma participio del do, cortado por acá. I have already done the dishes. Ya he lavado los platos. I have already done the dishes. La acción en presente es do the dishes, eso es lavar los platos, pero como tiene que ir aquí en forma presente perfecta, done the dishes. Ya he lavado los platos. ¿Hice mi cama antes? I have already hecho mi cama. Made my bed. Pasado del verbo make. Cambio, ¿cierto? Made my bed. Ya he hecho mi cama. ¿Y qué otro hacer hice? Clean the floor. Clean the floor. Ya, muy bien. I have already. ¿Qué pasa con el verbo aquí? Cleaned, porque es un verbo regular. I have already cleaned the floor. Ya he limpiado o barrido el piso. Ya está. 3 actividades o quehaceres del hogar que tú ya has hecho. Ahora, por último, ese día, si les toca una oración o una situación como esta, ustedes dicen, chuta, profe, que hasta el momento no he hecho nada. Pero inventar. Lo importante es que respondan. O sea, a mí no me importa, no voy a ir. Haga como que lo hizo. Claro. No me voy a ir después a tu casa a ver si el piso está barrido o limpio. O si tu cama estaba hecha o no. Está lo mismo. Y por último, la última pregunta o la tarjetita dice: We are having a party in the yard. Estamos haciendo una fiesta en el patio. Predicción futura siendo pesimista.
¿Vale? ¿Y cómo diríamos eso en futuro? Rain. It will rain. Lloverá. Ya. Forma negativa. Negativo del will. It won't. Verbo llegar. Arrive. Nadie. ¿Cómo se decía nadie? Lo dijimos al inicio de la clase. No, nothing, porque nothing es objeto. Nobody. O anybody, porque está negativo también. No llegará nadie. It won't arrive nobody or anybody. Acuérdense que había que ser pesimista en esta situación de la fiesta en el parque. O llegará la policía. O los vecinos reclamarán. O la música estará muy fuerte. Etc. Ya. Entonces, chicos, recuerden que estas tarjetitas están en lo que es cierto el ABA, en el espacio de la unidad número 6. De hecho, de ahí mismo yo las saqué porque ya se las subí la semana pasada. Ahí están, preguntas tipo oral test. La idea es que ustedes quieren practicar para esto, ustedes mismos vayan creando, ¿cierto?, situaciones con ese tipo de preguntas, ¿cierto? Vayan ustedes mismos respondiendo centrados en los contenidos que ya hemos indicado, ¿ya? Recuerden, para la prueba oral, 2 preguntas individuales y una tercera que se tiene que formular un compañero al otro. Pero esa tercera es una sola pregunta. Ahí se va a evaluar que el compañero, por ejemplo, el estudiante A formule bien la pregunta y el estudiante B responda bien esa pregunta. ¿Ya? Y ahí se acaba la ¿ya? Dudas, preguntas, inquietudes, etcétera, etcétera, de cara a lo que va a ser esta segunda evaluación del semestre. ¿Sí o no? ¿Dudas, consultas? Usted asigna los grupos. Se supone que tiene que ser pareja con la prueba. Sí, vamos a armar las parejas lo antes posible. De hecho, la idea es hoy día haber dejado ya eso, por lo menos con los que están acá, tener claro poder hacer su pareja de trabajo. Cosa de que yo de aquí al viernes haga el sorteo. El sorteo tiene que ver con quién presenta primero, segundo, tercero y eso. ¿Ya?